Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Nuevamente les saludo a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que pronto se nos puedan unir más. Ya enviamos las invitaciones, así que esperamos que no se pierdan esta noche de reunión con hermosos consejos, ¿cierto?, del Espíritu de Profecía, y también un maravilloso tip que nos viene muy recomendado por allí con nuestra hermana Lorena. Antes de comenzar, ¿cierto?, con todo esto, vamos a orar al Señor para que sea Él quien dirija este programa, ¿sí? Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su bendito nombre, mi Señor. Estamos agradecidos, Padre, por este hermoso día que usted nos ha dado, y principalmente, mi Señor, porque usted nos permite reunirnos aquí por este medio para estudiar de aquellos consejos que usted ha dejado para nuestra salud, para nuestro bienestar, Señor Santo. Queremos rogar por todos los hermanos que están aquí, por aquellos que se han de unir, mi Señor, para que no se pierdan las bendiciones preparadas que usted tiene para el día de hoy, mi Señor. Bendiga a mi hermano Enoch, bendiga a nuestra hermana Lorena, que nos está acompañando también, mi Señor, para que este programa sea de honra y gloria para su nombre, mi Señor Santo. Ayúdenos, mi Señor, llénenos de su Santo Espíritu para que toque nuestros corazones y podamos hacer los cambios que necesitamos para nuestra vida. Se lo suplicamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada, en los méritos de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tengan nuevamente, aquellos que han venido, tengan una linda tarde. Vamos a saludar a nuestro hermano Enoch. Primero, él nos va a presentar a nuestro invitado especial el día de hoy. Así que, hermano Enoch, le dejo a usted. Muy amable, querida hermana Mónica, damos la bienvenida a quienes se vienen integrando. De igual manera, quisiera hacerles extensivo nuestro agradecimiento y bueno, presentarles también a nuestra hermana Lorena Cornejo González, quien es doctora en medicina general. Hola Lorena, gusto en saludarte. Es especialista en medicina integrativa y hoy día nos va a traer un tema muy hermoso, muy bueno y justamente calza con el tema que estamos estudiando. Y bueno, ya dada la bienvenida, estimada doctora Lorena, por favor, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, Enoch. Gracias también por la invitación. Gracias a todos que se dieron cita acá a escuchar este tema. Quiero corregir, yo soy de medicina del estilo de vida, que no es lo mismo que la medicina integrativa. Valga la aclaración. Pero bueno, muchas gracias no sé si puedo compartir pantalla, Enoch. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, me parece que sí. Traje para compartir con ustedes un PowerPoint. Acá está. Ahí sí. Bueno, Enoch me pidió que conversara acerca de el ayuno, sino el ayuno intermitente, ¿cierto, Enoch? Cualquier cosa, bueno, ustedes me preguntan, no es ningún problema. Voy a empezar contándoles un poquito. Sé que son tips, ¿cierto? Lo que ustedes hacen en esta reunión. Y bueno, el ayuno en realidad tiene se ha puesto bastante de moda, además ha salido como algo bastante novedoso en general en la sociedad, pero se ha relacionado mucho siempre con el asunto del peso, fundamentalmente, ¿ya? La gente lo ha tomado como una cosa así como un boom, porque se ha visto que está muy asociado a un buen control del peso. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Han salido el ayuno intermitente por todos lados, ¿cierto? Asociado específicamente como más a esto, a una dieta, porque en realidad todo lo que sea bajar de peso, entonces es como que suena harto y la gente como que trata de, como que la sociedad en realidad lo agarra estas cosas
y pasan a ser como modas. Y con el ayuno intermitente está pasando algo similar. Sin embargo, el ayuno en general es una práctica que es bastante ancestral y se realiza en diferentes culturas, ¿ya? Y también por diversos motivos. Bueno, nosotros los cristianos sabemos que es una práctica que está muy ligada. ¿Cierto? Jesús la hizo, el pueblo de Israel lo hacía en sus tiempos también, hasta el día de hoy nosotros como cristianos lo practicamos también con fines espirituales, ¿ya? Por lo tanto, es una práctica que no es nueva y lo que significa es que es, en el fondo, son periodos de abstinencia voluntaria de comidas y de líquidos, ¿ya? Eso es por definición el ayuno. Pero como les decía, es algo que se hace de manera bastante ancestral, digamos. Desde el punto de vista celular, como ¿qué es lo que produce el ayuno en sí? ¿Por qué ha ligado a tantos beneficios? La verdad es que es un proceso, cuando nosotros ayunamos, a nivel muy, muy, muy celular se producen procesos de degradación de proteínas, ¿ya? En el fondo es como un periodo en el que la célula como que se limpia a sí misma, ¿ya? La célula permite en estos periodos de no ingesta de energía, permite reciclar componentes, se va limpiando de todas las cosas que le producen estrés celular y eso permite de que la misma célula de todos los tejidos pueda preservar su función normal. ¿Ya? Y por supuesto esto juega un rol fundamental en órganos nobles como el corazón y también en los vasos sanguíneos y por eso tiene importancia tanto en la función cardiovascular. Cuando la autofagia, que es este proceso que les decía yo de que la célula como que se autolimpia, por así decirlo, cuando se produce una disregulación de este proceso, se producen ciertos desórdenes metabólicos y puede estar asociado a ciertas enfermedades como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus y daño de órganos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el ayuno propiamente tal? Hace que se estimule este proceso celular en el que la célula se limpia, ¿ya? Y el ayuno está dado por estos periodos entre que la célula come y tiene lo que necesita y después pasa un buen periodo, ¿cierto? En que no recibe energía y le permite a la célula hacer todos estos procesos. Tenemos distintos tipos de ayuno, ¿ya? Están el ayuno que es el ayuno en días alternados, ¿cierto? Que son días cuando se restringe el consumo de calorías por completo, o a lo más un 20 o un 25% de los requerimientos energéticos. Eso quiere decir de que, por ejemplo, yo puedo decir ya de los 7 días de la semana, yo puedo dejar el lunes y el jueves, por decirlo, para ayuno, o miércoles y viernes. Son días que son no consecutivos y se dejan para ayunar, que puede ser un ayuno completo, o más o menos comer muy poco, hasta máximo 500 calorías al día. ¿Ya? Ese es un método de ayuno. Ese puede ser uno, la dieta 5-2, que es lo que yo les estaba contando, y el alternate es un día sí, un día no. Y también tenemos el tiempo restringido de comida, ¿ya? Que es en el fondo todos los días comer, ¿ya? En un periodo de tiempo dado y después de cierta hora ayunar. O hay gente que lo hace al revés, ¿cierto? Que ayuna hasta tarde y después come a partir del mediodía, por decirlo. Entonces es como dejar un periodo del día para comer y ayunar. Y eso puede ser ayunar en la tarde o ayunar en la mañana, ¿ya? Y una variación de este time restricted feeding o tiempo de comidas restringidos es el tiempo de comidas restringidos temprano, ¿ya? Que en el fondo se refiere a que se deje el periodo temprano del día, es decir, la primera parte del día, la ventana para poder comer y después ayunar durante el resto de la tarde y noche, ¿ya? Mucha gente, como les decía, a veces comen hasta muy tarde, 8, 9, 10 de la noche, y después ayunan,
¿cierto? El ayuno, el ayuno nocturno, mientras uno está durmiendo, obviamente que están ayunando, y después de eso se saltan el desayuno y siguen ayunando hasta la hora, por ejemplo, del almuerzo, 2, 3 de la tarde, y ahí recién comen. Ya, eso sería un tiempo de comida restringido, pero el tiempo de comida restringido es temprano, sería tomar desayuno, ¿cierto? Comer durante una ventana de tiempo y parar de comer temprano para poder ayunar después durante la tarde y noche, ¿ya? Pero siempre desayunando, en el fondo se trata un poco de eso, ¿ya? Eh, ¿Qué beneficios puede tener el ayuno? Se ha visto, por ejemplo, en los días, cuando se hace el ayuno de tipo días alternados, se ha visto que en roedores, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta de que todos estos estudios no tienen muchos base todavía en estudios humanos, ya, o sea, se han hecho, pero es muy difícil tener un estudio humano a ningún nivel tan específico, ¿ya? Así que eso todavía está andando, todavía hay muchos estudios que se están desarrollando, pero no existe todavía una evidencia completa. Pero lo que se ha visto hasta el momento es que mejora la glicemia y la insulina de ayuno. Las personas que ayunan en días alternados también reducen su nivel de colesterol y triglicéridos, se disminuye la grasa en el hígado, ¿ya? La esteatosis hepática, que es cuando nosotros de repente se sobrepasa la capacidad de almacenar grasita en los lugares que corresponde y se empieza a meter grasa en órganos. Ya esa es una grasa muy mala. Por eso cuando hablamos nosotros de esteatosis hepática o del hígado graso, en el fondo estamos hablando de una grasa muy, muy mala. Y en el ayuno, esta grasita, la gente que tiene estatosis hepática se ve una reducción importante, ¿ya? Reducción de expresión de genes inflamatorios también. Estos son a nivel muy de laboratorio, estos estudios. Y también se ha visto efectos benéficos en factores de riesgo de cáncer, como la proliferación celular. Eso es cuando hablamos de los ayunos alternados, lo que se ha visto que en el fondo tiene bastantes beneficios, ¿ya? Ahora cuando hablamos del tiempo restringido de comida, es lo que yo les había comentado, es cuando nosotros permitimos una ingesta energética dentro de una ventana de tiempo. Por ejemplo, yo digo voy a comer todos los días, voy a ayunar todos los días, de cierta hora hasta tal hora, ¿cierto? Y me dejo una ventana de tiempo para poder comer, que puede ser de 3 a 4 horas, de 7 a 9 horas, etcétera. Y en el fondo yo digo ya, desde las 8 de la mañana que tomo desayuno hasta las 5 de la tarde, o alguno hasta las 4 hasta las 3 depende. Y esa ventana y el ayuno en este caso puede ser desde 12 hasta 21 horas. Se habla más bien de ayuno cuando uno por lo menos logra 14 horas sin comer, digamos, desde el día anterior. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de que se ha visto esta práctica de todos los días poder dejar una ventana de ayuno de por lo menos unas 14 horas, se ha visto que es protector para la ganancia del peso, es protector para la resistencia a la insulina, se ha visto también, como les decía adelante, menos grasa en el hígado, la gente como que reduce la infiltración grasa en el hígado. Se ve que hay mejor comportamiento metabólico, se disminuyen parámetros inflamatorios en la sangre, hay mejor coordinación muscular, hay aumento del movimiento, ¿ya? Y todas esas cosas permiten, como acá sale el esquema, que está un poco en inglés, pero igual se puede entender, se disminuye el peso también y todo eso aumenta la salud cardiometabólica, mejora el sueño, mejora la eficiencia del metabolismo, por lo tanto, es como un círculo bastante beneficioso. Acá yo les puse un pequeño esquema que en el fondo dice qué es lo que se recomienda para que cuando las personas quieran empezar a hacer ayuno, porque a veces no es tan fácil, ¿cierto? Cuando uno no está acostumbrado a comer o a hacer estos regímenes, ¿cómo se puede lograr para poder hacerlo como de a poco, digamos, como para poder empezar a adquirir el hábito?
Entonces se recomienda, ¿cierto?, partir el primer mes dejando un periodo de 10 horas en que yo pueda comer, 5 días a la semana, y después lo voy bajando. En el segundo mes ya a 8 horas, el periodo no de ayuno, sino que el periodo de comida, ¿ya? 5 días a la semana, después en el mes 3, y así voy subiendo de a poco, mes a mes, hasta lograr ya 7 días a la semana, poder lograr un periodo de ayuno más o menos de unas 16 a 18 horas de ayuno. Pero, ¿qué es lo importante y que yo quisiera destacar acá y el mensaje primordial que yo quisiera darles a ustedes? Porque yo creo de que muchos de ustedes pueden haber estudiado mucho, haber leído, haber buscado por sus propias cuentas en internet mucha información acerca del ayuno intermitente, ¿cierto? Y va a salir todos los beneficios que yo les he nombrado. Pero yo quería hacer hincapié en esto que es súper importante, que es el desayuno. Por eso yo por lo menos soy una férrea defensora del ayuno intermitente de tiempos tempranos, ¿ya? O el time restricted feeding de el early, que en el fondo es correrse para la mañana, ¿ya? En el fondo, tomar desayuno y de ahí de tomar desayuno, ¿cierto? Ojalá dejar de comer temprano y también la ingesta calórica, tratar de que sea lo más al desayuno y después menos durante la tarde hasta llegar a un periodo en que uno ya no come más y pueda lograr una ventana de ayuno de tiempo adecuado. Las personas que no toman desayuno se ha visto que tienen mayor riesgo de obesidad. Ya, porque también hay gente que hace ayuno, como les decía adelante, y que también es beneficioso desde el punto de vista del ayuno, gente que se salta el desayuno y que después sigue comiendo a mediodía y de ahí para adelante, pero el desayuno propiamente tal se ha visto que tiene efectos muy beneficiosos, ¿ya? Y como les decía, los que no desayunan tienen mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de diabetes mellitus, tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, mayor riesgo de accidente vascular cerebral, ya son más formadores de grasa también, la gente que no toma desayuno. Por lo tanto, es muy importante no saltarse el desayuno porque todas estas cosas hacen de que haya más riesgo de enfermedad cardiovascular, de mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, la conclusión, el ayuno intermitente en su definición es una práctica bastante antigua, ¿cierto? Que ahora se ha puesto más de moda, pero es algo antiguo. Nosotros como cristianos lo sabemos porque se practica desde hace mucho tiempo. Y la evidencia sugiere que estos regímenes no son peligrosos física ni mentalmente en adultos sanos, con peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Cualquiera lo puede implementar. Ya no es solamente para la gente que está con sobrepeso, sino que para todos puede ser bastante beneficioso. Ya lo único que habría que tener en consideración, y ahí ojo, es con las personas que puedan tener algún trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, que si yo sospecho, por ejemplo, que tenemos un familiar, una niña de 15, 16 años que nosotros vemos que está con algún problema que pareciera ser como un poco de anorexia, un poco de bulimia, que sabemos que puede tener un problema por ahí en esos casos puede ser bastante peligroso recomendarle, por supuesto, este tipo de ayunos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero para las demás personas que estamos sanas en el sentido bien mentalmente, como dice acá, físico, todo, no es ningún problema y es bastante recomendable. Se han documentado muchos beneficios metabólicos asociados a la práctica del ayuno, tanto en animales como en humanos, y incluso solo un intervalo de ayuno puede reducir las concentraciones basales de varios marcadores metabólicos asociados a enfermedades crónicas y disminuir el riesgo de obesidad. ¿Ya? El ayuno intermitente en su modalidad temprana, que era lo que yo les contaba, sería el método más acorde para una correcta sincronización de los relojes biológicos. ¿Ya? Eso también todo eso tiene un porqué. ¿Ya? ¿Por qué tomar desayuno es más beneficioso que hacer un ayuno intermitente saltándose el desayuno? Es porque existe una cronobiología, una crononutrición que respalda que nosotros debemos a tal hora empezar a comer, a tal hora dejar de comer,
porque si nosotros hacemos una disrupción de esos hábitos, a la larga se produce una desincronización y es un tema hermoso poder, cuando uno lo estudia, ¿cierto? La crononutrición y los relojes biológicos es algo muy hermoso, porque uno dice, en realidad el Señor nos hizo perfectos y todas sus recomendaciones, ¿cierto? Son extremadamente perfectas y también como lo hemos escuchado en el espíritu de profecía y lo hemos leído. Entonces, es un tema maravilloso poder ver esto de la crononutrición. Pero por eso, considerando estos aspectos, siempre lo más recomendado es el ayuno intermitente en la modalidad temprana, ¿ya? Por supuesto que aún todavía faltan varios estudios en humanos, ¿cierto? Que son estudios más grandes, para poder evaluar los impactos metabólicos, el control del peso, pero lo que ya hay en cuanto a evidencia científica es bastante contundente como para poder apoyar esta práctica. Así que en ese sentido nosotros podemos sentirnos tranquilos de que es una práctica relativamente, o sea, una práctica bastante segura. Y por supuesto, todo esto nos hace pensar que realmente los consejos, ¿cierto? Los consejos que se nos fueron dados a través del espíritu de profecía, eh, es increíble cómo ha ido encontrando apoyo científico, evidencia científica de lo que el Señor mismo a través de la profecía pudo decirnos. Así que en realidad es bastante interesante. Eso es lo que puedo comentar, Enoch. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Lorena, muy amable. Sí, yo creo que van a haber preguntas, así que, queridos hermanos, este es el momento de que puedan, por favor, tienen unos minutitos para poder hacer alguna pregunta. A lo mejor a mí se me ocurre, ¿no? Estamos justo hablando de la cronología, en este caso, de que la hermana Elena habla de que debemos tener horarios justos en los que tenemos que alimentarnos, ¿no? Ujú. Si nos alimentamos a las 7, si después pasa 5 horas el almuerzo, a esa hora el almuerzo, y así que sean momentos justos, que no comamos entre comidas, por lo menos lo que estábamos leyendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hermano, ¿no? Aprovechen ahora, hermana Mónica, adelante. Sí. Saludos, hermana Lorena, gracias por el tema que nos ha traído. Bueno, estamos justamente tocando ahora también con los consejos sobre el régimen alimenticio acerca del ayuno. Y una de las cosas que yo veía allí que decía de que o sea, el hecho de que yo vaya a ayunar no significa que voy a comer más antes de ayunar. Entonces, ¿qué recomendación se hace, hermana, acerca de qué tipos de alimentos sería bueno consumir antes de hacer el ayuno? Porque como el cuerpo no está acostumbrado, va a empezar a reclamar, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar usted respecto a los alimentos que podríamos comer antes de hacer el ayuno? Mire, la verdad de las cosas es que en cuanto a los estudios científicos, los estudios científicos dicen de que en la ventana en la ventana de comida, en el fondo que es el periodo que yo dejo para comer, la gente puede alimentarse con su dieta habitual. Ya, ahora estamos hablando desde el punto de vista de médico, de la ciencia, qué es lo que ellos, qué es lo que se plantea, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que al tener en las ventanas de tiempo de comida, la persona puede comer ad libitum, que se llama, ya en el fondo sin mayores restricciones. Pero ¿qué ocurre? Que ocurre que cuando se empieza el ayuno, empieza a haber un proceso de oxidación grasa, ¿cierto? Más, hay un cambio en el nutriente que la célula usa y empieza a usar otros nutrientes que ya no son dependientes de la glucosa, sino que son dependientes de las grasas. Existe ahí un cambio, ¿ya? En los cuerpos cetónicos, yo creo que a lo mejor muchos los hemos escuchado. No me quiero enredar mucho con biología, pero a lo que quiero llegar es que el ayuno produce una sensación eh, no de hambre extrema, sino que todo lo contrario. La gente que tiende a ayunar después tiende a controlar mejor el apetito que las personas que no ayunan. Y ahí eso es algo bien interesante que se ha visto,
que las personas piensan de que después de un periodo de ayuno van a tener después así como un hambre voraz o que va a ser como ganas de comer así extremadamente mucho, y la verdad es que eso no pasa, ¿ya? Y las personas tienden a controlar bastante mejor el apetito que cuando se someten a otro tipo de restricción, ¿ya? Así que en ese aspecto, como que uno cuando empieza a tener una práctica de ayuno regular, se va dando cuenta de que efectivamente el apetito se va controlando mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que yo debiera comer antes? La verdad es que es más o menos mi dieta habitual y por supuesto uno siempre haciendo hincapié en que la dieta que uno tiene habitualmente tiene que ser una dieta bastante sana. ¿Ya? No podría decirme sí, tienen que comer, por ejemplo, mucho carbohidrato o mucha proteína, sino que es como más que nada la dieta habitual, pero siempre hay que asegurarse el consumo, por supuesto, porque igual en la ventana de comida se tiende a comer menos calorías después, entonces siempre lo ideal, sobre todo en las personas que son mayores, es que por lo menos la comida, por lo menos asegurarse en la ingesta proteica adecuada para que no haya después también no haya pérdida de masa muscular cuando empezamos a hacer ayunos como prolongados o ya las personas empiezan a tener esta práctica como más frecuente y que no vaya a existir pérdida de proteica. Yo diría que eso sería como la principal recomendación. Asegurarse siempre que en los periodos, en la ventana de comida, por lo menos exista la cantidad de proteína que uno necesita comer, asociado por supuesto al resto de comida que es saludable y que pueden ser las calorías que uno necesita en el día. Ya sea si yo como para mi peso y no estoy en plan de baja de peso, puedo consumir 2000 calorías al día, en la ventana de tiempo está bien que yo me ajuste y me ordene para comer esa cantidad de calorías en ese periodo. ¿Ya? Y siempre, por supuesto, con la cantidad de proteínas necesaria. Y lo demás no se necesita porque, como le decía, el ayuno tiende a regular bastante bien el apetito. No ocurre eso de esa hambre compensatoria, por así decirlo. No sé si responde a la pregunta. Sí, perfecto, hermana. Y otra pregunta, si es que no es problema. Eh, ¿Es recomendable para todas las personas? Lo que pasa es que hay gente que toma, que tienen altas de presión, una más diabética, por ejemplo, le sube, le baja el azúcar. ¿Es recomendable para personas que tienen enfermedades crónicas hacer ayuno? Hay que tener siempre más cuidado, especialmente con los diabéticos, más que por la comida en sí, más que por la comida, es por los medicamentos que usan. Ya, por ejemplo, si un diabético usa insulina y quiere hacer una práctica de ayuno, eh, es seguro para el diabético poder hacerlo. Y de hecho, se ha visto de que los diabéticos que lo hacen, em, se le mejoran muchos parámetros metabólicos, ¿ya? Pero hay que tener un control bien estricto, porque si el diabético se va a poner la misma cantidad de insulina y va a empezar un régimen de ayuno, puede ser bastante peligroso. Pero no porque coma poco, ¿ya? No porque coma poco, sino por el fármaco, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo, el fármaco, no la comida. Si yo a un diabético, incluso es más, nosotros podemos hacer en medicina del estilo de vida, hacemos regímenes para diabéticos que están recién debutando con diabetes y se hacen dietas estrictas ya de 800 calorías diarias, que es muy poco, ya es casi como ayunar durante varias semanas. Y se ha visto que ellos revierten su diabetes ya con este tipo de intervenciones estrictas en la dieta. Por lo tanto, el problema para el diabético en este caso no sería no comer, la falta de comida o el restringir la comida, porque no es que no va a comer nada, sino que no es el problema de la restricción de la comida. Lo que hay que tener cuidado en el diabético es el fármaco que está usando, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un control como bien estricto, muy estricto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a la hermana antes de que avancemos en el otro tema. Hoy día parece que estamos un poco tímidos, pero estamos contentos porque, o sea, estamos justamente estudiando acerca del ayuno y, o sea, es un beneficio grande el que tenemos al ayunar. Como bien decía, nos regula nuestro metabolismo,
Y a veces como que demonizamos un poco el ayuno, pero en realidad es muy beneficioso. Nos ayuda en el lado espiritual y en el lado de la salud. Y ese es el objetivo de ayunar, o por lo menos lo que estamos estudiando es que nosotros podamos estar como más lúcidos, tener un poco más de salud y con Sí. un cuerpo saludable, honrar a Dios y también estar más activo, ¿no? En este caminar cristiano. Así Oye, que yo yo te voy a contar una Una anécdota, ¿no? consulta. Cuando sí, estuve yo porque yo hice mi pasantía de medicina del estilo de vida en Estados Unidos en un centro en Dakota del Sur. Y nos tocó recibir a una investigadora de Harvard que en esos, a ver, yo te estoy hablando, no sé, pues es 6, 7 años atrás, y ella era una de las principales investigadoras en Estados Unidos que estaba llevando a cabo ella no era adventista, o sea, no es adventista, y ella estaba llevando a cabo los estudios de ayuno intermitente a nivel científico, digamos. Entonces ella fue invitada al centro para que nos expusiera acerca de todo esto, de todos los estudios científicos que se estaban haciendo en relación al ayuno intermitente. Y ella nos hablaba, bueno, y el doctor, que era mi mentor, él sí es adventista, le contó a ella y le dijo, mira, ¿sabes qué? Le dijo, todo lo que tú estás investigando ahora nosotros tenemos literatura de hace 100 años atrás que hablaba acerca de lo que tú estás investigando ahora y de cómo y de los beneficios que tiene todo lo que tú estás diciendo, nosotros ya lo sabíamos a través de esta literatura. Y ella estaba sorprendida, no lo podía creer y decía, no, ¿en serio? Decía, pero ¿y cómo? Y ahí el doctor le pasó literatura de Ellen White, ¿cierto? Donde Ellen White habla de la importancia, ¿cierto? De comer temprano, comer el desayuno. Lo que tú bien decías, que es súper importante, ¿no? Es que es ser ordenado y idealmente no estar comiendo tanta snack, ¿cierto? Las colaciones, antiguamente se daba mucho eso, uno iba a la nutricionista y las nutricionistas decían, sí, tiene que tomar desayuno, almuerzo, once, cena, más 2 colaciones, y al final la recomendación era pasar puro comiendo, y eso también se ha visto que es deleterio, y eso también estaba escrito eh, por nuestra hermana Elena de White. Entonces es tremendamente potente la luz que nosotros tenemos en el espíritu de profecía y también, como te digo, los investigadores ahora ya están eh, dando apoyo con evidencia científica de todas estas cosas. muy bien, sí. Creo que alguien quería hacer una consulta. Hermana Belea, no sé si hermana Belea quería hacer una consulta. Yo Hermana, eh, hermana Mercedes, recibí no le escuchamos. Si puede repetir la pregunta, sería fantástico. Hermana Margarita, no sé, alguien que quería preguntar. Aprovechen ahora que ya vamos a cerrar. Buenas noches, hermanito, muy Básicamente, buenas noches. Yo quería preguntar si, por ejemplo, en en los ayunos, yo no los hago porque yo tengo diabetes, entonces yo tomo pastillas, la metformina tomo en la mañana, en el desayuno, lo tomo en el almuerzo y en la comida. Entonces, si voy a hacer al ayuno, ¿me tomo la pastilla o no me la tomo? Porque obviamente si voy a hacer ayuno no voy a comer, pues. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Me va sin a la hacer mal pastilla, sí, tomarme la pastilla? No me sí, la tomo. no se la toma. O sea, el día Ok, del ayuno no toma la pastilla. Muy peligroso. sí, pues aquí se me baja entonces se me va a bajar el azúcar, ¿no? Así es. Ya, eso, hermanita, gracias. Qué buena pregunta, hermana. Qué buena. ¿A alguien le va a servir esa pregunta igual? No sé, ¿alguien más quería, hermana Mercedes o hermana Doris, o hermana Belea? Quisiera, sí, quisiera Hermana, preguntarle, por favor, en el caso de esta hermanita que es diabética, debe restringir el uso de la metformina
pero tendría que hacerse un control de glucosa, ¿no le parece? A ver, lo que pasa es que sí, por supuesto, o sea, si se tiene el hemoglucotest en el fondo como para poder controlarlo, siempre es lo mejor así. Ahora, todo depende de si yo siendo diabético, voy a empezar a hacer un régimen de ayuno regular, que eso es algo distinto a tener un ayuno, por ejemplo, una práctica de ayuno una vez cada 2 semanas, una vez al mes, ya, o cuando nos pongamos de acuerdo y hacemos ayuno. eh, en ese caso va a ser un día y ahí por supuesto que es importante controlarse, pero en ese caso no se pueden usar fármacos hipoglicemiantes. Ya ahí hay que tenerlo súper, y si la persona usa insulina, menos, ya, o sea, hay que tenerlo súper claro. Ahora, una persona siendo diabética que va a entrar en un régimen de ayuno, eh, constante, lo quiere empezar a implementar como un hábito, un régimen de ayuno intermitente, puede hacerlo, es seguro, es bueno, es beneficioso, pero como dice usted, lo ideal es que pueda tener un control de glicemia seguido, que es el hemoglucotest, ¿cierto? Para poder ir midiéndose, sobre todo si las personas son usuarias de medicamentos, porque ahí hay que empezar a desescalar, ¿ya? Si yo uso cierta cantidad, entonces al final esas cosas siempre también es bien bueno poder, si quieren empezar a hacerlo, poder hacerlo supervisado, ya bajo supervisión. Cosa de a poco ir bajando los niveles de insulina, ir bajando los niveles de metformina y muchas veces se logra, cuando la persona logra controlar bien su alimentación y puede hacer estos periodos de ayuno, pueden llegar incluso a dejar, a no tener la necesidad de tomar más medicamentos. Entonces, eh, pero es necesario hacerlo con un control bastante estricto en ese sentido, así que sí, se recomienda que si tienen la maquinita, estén ahí controlándoselas para que no vaya a haber algún problema. Amén. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Belea, por su Bueno, aporte. ¿Alguien más quería Sí. comentar algo? sí, hermano, Adelante, hermano hermano Celso. Eno y hermana Lorena, ayuno es correcto perfectamente, ¿no es cierto? Pero la hermana que ha preguntado, con pastillas, que está todo, eso tiene que descartar definitivamente, totalmente. ¿Por qué? Porque 18, 23 de Apocalipsis son drogas que anulan todos los órganos, destruyen. Así que descartarlo, eliminarlo, para eso tiene que practicar régimen alimenticio, entonces se va a olvidar de todas las que venden en la farmacia, ¿no? Entonces, esto es la recomendación que Dios nos da, ¿no? Practicar régimen alimenticio. Si no lo hace, si no practica régimen alimenticio, esa persona, cualquiera que sea, su enfermedad nunca, nunca, nunca va a sanar. Eso es de hecho, hermano. Por tanto, hay que practicar régimen alimenticio y poco a poco se va a eliminar toda enfermedad de los órganos que tenemos nosotros. Gracias, hermano. Entonces, nunca hay que recurrir lo que está diciendo 18:23 de Apocalipsis, la última parte. Droga, droga, droga. Eso es, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Celso, por su comentario. Bueno, a eso apuntaba el consejo de la doctora, que en medida gradual, con un seguimiento, acompañándose, es posible revertir incluso una diabetes. Imagínense y dejar después de tomar estos medicamentos, pero hay que hacerlo de forma racional, ¿no? Hay que también pedir el consejo, ¿no? A veces no lo sabemos todo y a veces por querer hacer algo podemos dañar, así que hay que pedir ayuda, queridos hermanos, para poder hacer estos cambios, ¿sí? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. ¿Alguna? Sí, Mi objetivo, si Lorena tiene experiencia en el manejo del ayuno intermitente en pacientes diabéticos con metformina, con insulina, ¿qué nos puede comentar? Sí, lo que les comentaba, que en el fondo uno ha visto de que los pacientes a la larga empiezan se empieza a desescalar en los fármacos.
¿ya? Y es bastante interesante porque uno le tiene miedo al principio, pero la verdad es que se ha visto que, que la diabetes, sobre todo si no es una diabetes muy avanzada, incluso puede llegar a revertir, ¿ya? Por supuesto que no solamente el ayuno en sí, sino que también son varios ajustes los que uno tiene que hacer con los pacientes, no es solamente decir ya ayune, ya hay otras cosas. eh, Porque en la ventana de comida a veces las personas pueden comer cualquier cosa, entonces no es solo el ayuno, son muchas cosas. Y efectivamente sí, hemos visto pacientes con insulina que ya han empezado, después empiezan a disminuir los requerimientos de insulina. eh, Muchos de ellos despierta, se puede despertar la célula beta. Hay que ver cada caso a caso también, ¿ah? No es también una regla general para todos. Uno tiene que ver al paciente y ver, son muchos factores, hace cuánto tiempo que es diabético, muchas cosas, pero sí se ha visto que se puede, y como le digo, se puede ir desescalando en la cantidad de medicamentos que usan o las dosis cuando se cuidan con el régimen alimenticio. Sí. Amén, amén, muy bien. Bueno, vamos a dar la última. Si alguien tiene la última, este es el momento, porque voy a cerrar, porque ya tiene, Lorena tiene un compromiso igual con los pequeños, así que le agradecemos, Lorena. Si no, estaríamos cerrando esta parte, ¿sí? Creo que nadie más. Creo que quedamos todos conformes. Yo creo que todos están contentos por este momento en el que hemos compartido y agradecemos a Lorena por su prestancia, por la dedicación de este tiempo para nosotros, para aprender un poco más acerca del ayuno y los beneficios que hay en el ayuno, que tienen que ver también con un tema espiritual, ¿no? Que es a lo que estamos abocados en este estudio y en el cuidado de nuestra salud. Así que, querida Lorena, muchas gracias por tu tiempo. Te queremos invitar una próxima vez, o sea, Por está muy supuesto, sí, interesante y te vamos a dejar abierto igual la invitación porque queremos seguir aprendiendo y tienes tú mucha experiencia al respecto de alimentación. Yo creo que es muy bueno compartir esto con nuestros queridos hermanos, ¿sí? Así que muchas gracias, con todo querida gusto. hermana Lorena. Te dejo unos minutos para despedirte. Sí, bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado y bueno, si alguien tiene alguna duda también pueden canalizarla a través de NOC y yo con todo gusto se los puedo responder, ya sea por correo electrónico, ningún problema. Ahí lo pueden canalizar con el NOC y ahí vamos a estar atentos a todas las preguntas, así que no es ningún problema. Muchas Y gracias, gracias por el hermanita. tema, hermana Lorena. Gracias a ustedes. Buenas noches y que el Señor los bendiga. Amén. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Que el Señor le bendiga igual, hermana Lorena. Bueno, vamos entonces a seguir continuando con nuestra programación. Ustedes saben que esta semana estudiamos acerca justamente del ayuno y cuáles eran los beneficios del ayuno y cuál era el ejemplo que nuestra hermana Elena mostraba, ¿no es cierto?, en el texto que estamos estudiando hoy. Para ello voy a rápidamente proyectar y presentar el estudio de esta noche para que podamos estudiar este maravilloso libro que hemos estado ya avanzando a paso firme, como dijimos la vez pasada. Se ve, se nota todo, Sí, está bien, hermano. Sí, sí, sí. se ve todo. Excelente, muy bien. Avanzamos entonces a paso firme, como bien decíamos. Lección 10, ya estamos en la lección, imagínense, hemos avanzado tanto y estamos felices de que ahora vamos a complementar la parte científica, en este caso con la parte que el Señor ha inspirado a su sierva, un mensaje, imagínense, hace muchos años, y hoy los científicos ya están dando argumentos de peso para que nosotros podamos practicar. Así que vamos a comenzar con el ítem 281. El subtítulo es La victoria de Cristo al negarse al apetito, que justamente era eso, ¿no? Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ítem 281. Después que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse el estómago descanso de 5 horas. ¿Cuánto? 5 horas. 5 horas tiene que el estómago estar, pero descansado.
Ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. En este intervalo, el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condición de recibir más alimento. En ningún caso deben las comidas ser irregulares, lo que decía, ¿no? Había un ciclo, ¿no? Que debemos respetar. Tiene que ser como a las 7. Almuerzo 5 horas después, almuerzo 5 horas después y así. Si el almuerzo se ingiere 1 o 2 horas antes que de costumbre, el estómago no está preparado para la nueva carga de comida, ¿no? Pues todavía no ha despachado la comida anterior y el organismo no dispone de energía para una nueva tarea. Así los órganos quedan recargados, que era lo que decía, ¿no? Que es una máquina, pero bien sincronizada. Tampoco deben demorarse las comidas por 1 o 2 horas a fin de acomodarse a las circunstancias o para que puedan realizar una cantidad de trabajo. El estómago exige al alimento a la hora de costumbre. Si la familia se atrasa, disminuye la vitalidad del organismo y finalmente baja tanto que el apetito desaparece por completo. Si se ingiere entonces una cantidad de comida, se imposibilita para asimilarla y el alimento no puede convertirse en buena sangre. Si todos comiesen a horas regulares, como está recomendando, y no ingirieran nada entre horas, eso hablaban, ¿se acuerdan de los snacks, no? Estarían bien dispuestos para la próxima comida y hallarían placer al ingerirla, la cual compensaría sus esfuerzos. Esto está escrito en 1876. Imagínense, en ese tiempo ya esto que los científicos, los estudiosos de Harvard, de las grandes instituciones, están analizando para que puedan dar a conocer a las personas de buenas costumbres de alimentación, ya estaban dichas en ese entonces por Dios a través de su sierva. Seguimos avanzando, ítem 282. La regularidad en las comidas es de vital importancia. Debe haber una hora señalada para cada comida y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere y no ingerir más alimento hasta la comida siguiente. Son muchos los que comen en intervalos desiguales y entre comidas, cuando el organismo no necesita comida porque no tiene suficiente fuerza de voluntad para resistir a las inclinaciones. Los hay que cuando van de viaje se pasa el tiempo comiendo bocaditos de cuanto comestible les cae en la mano. Esto es muy perjudicial. Si los que viajan comiesen con regularidad y solo alimentos sencillos y nutritivos, no se sentirán tan cansados. Si padecieran tantas enfermedades. Esto está en Ministerio de Curación, páginas 233 y 234. Ítem 283. Vamos a ir avanzando un poquito rápido, ya por el tiempo. Hay que observar cuidadosamente la regularidad de comidas. Al niño no se le debe dar de comer entre comidas, papitos, escuchen. Tienen que ellos también aprender de pequeñitos a tener un ciclo de 5 horitas de entre comida y comida. Escuchen esto. A los niños no se le debe dar de comer entre comidas, ni pasteles, ni nueces, ni frutas, ni manjar de ninguna clase, ningún alimento entre comidas, ningún snack. De haber, dice acá, la regularidad de las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen humor. Si quiere que sus hijos o usted mismo esté de buen humor, entonces no coma entre comidas snack o comiditas, cositas, ¿no? Galletitas, dulcecito, cualquier cosa entre el desayuno y el almuerzo, evitemos eso. Y cuando los niños se sientan a la mesa, no toman con gusto el alimento sano. Su apetito clama por manjares nocivos, ¿no? Por los dulcecitos o los panqueques, qué sé yo, cositas de snack. Seguimos avanzando, ítem 284. En esta familia Hermano, no ha habido la una pregunta. administración. Disculpe, hermano Celso. Sí, hermano, en los colegios ahora está dando desayuno a las 9, 10 de la mañana y toman en la casa con papá y mamá y luego en colegio, después almuerzo, después se va a su casa, no sé, algo por ahí. Y entonces está practicando totalmente contra su estómago, contra el templo del Espíritu Santo que sí, ¿o no, hermano? Claro, claro. Por eso estamos aprendiendo, hermano Celso. Yo creo que todos estamos acá como papitos, estamos aprendiendo algunas costumbres que hemos arraigado, ¿no?
por costumbre, pues, por costumbre, por cultura, incluso hasta por, como usted dice, en los colegios, ¿no? Tienen esa costumbre de dar a los niños alimento, entonces hay que enseñarle por eso a nuestros niños y nosotros también aprender y practicar. Ítem 284. En esta familia no ha habido la administración correcta en lo referente al régimen, sino que hubo irregularidad. Debiera haberse fijado una hora apropiada para cada comida y el alimento debiera haberse preparado en forma sencilla y en exento de grasa. ¿Se acuerdan que hablaron de la grasa? Entonces, aquí dice que hay que dejar de consumir estas grasas, ¿no? Porque son perjudiciales para el cuerpo. Pero debieran haberse hecho esfuerzos para que este sea nutritivo, sano y atrayente. En esta familia, como en muchas otras, se ha hecho un despliegue de alimentos para la vista. Se han preparado muchos platos que con frecuencia son demasiado sustanciosos y los comensales son tentados a comer en exceso. ¿Eh? Pero cuando todas las vistas se iban, se producía una gran reacción y había una disminución de alimentos servidos en la mesa. La comida escaseaba y carecía de los elementos nutritivos. Se le restaba importancia porque era como para los de la casa. Las comidas eran con frecuencia elegidas a la ligera y no se observaba una hora fija para comer. Cada miembro de la familia resultaba perjudicado por una administración tal. Es un pecado de parte de nuestras hermanas el hecho de que por una parte se preparen tan esmeradamente para las vistas y por otra perjudiquen a su propia familia al privarla del alimento sustancioso. Esto fue escrito en 1870, entonces hay que tener cuidado en lo que ponemos a la mesa. A veces ponemos cosas muy deliciosas y que comemos en exceso, aunque sea muy saludable el comer en exceso, no hace bien. Ítem 285. Me asombra saber que después de toda la luz que habéis recibido, muchos de vosotros coméis entre horas. Entre las horas de la comida, no dejéis entrar a la boca ni siquiera un bocadito, un bocado. Comed lo que necesitáis, pero comedlo en una sola comida y esperad hasta la próxima. Lo que decía, ¿no? Tenemos un ciclo que debemos esperar, porque si no lo hacemos así, nos vamos a enfermar. Siguiente ítem, ítem 286. Muchos rehuyen a la luz y al conocimiento y sacrifican sus principios por el paladar. Ingieren alimento cuando el organismo no lo necesita e intervalos irregulares porque carecen de valor para resistir su inclinación. Como consecuencia, el estómago maltratado se revela y hay sufrimiento. La regularidad en la comida es muy importante para la salud del cuerpo y la serenidad mental. Nunca debe un bocado cruzar los labios entre comidas. Esto está escrito en 1809, imagínense, ahí ya teníamos esta instrucción. Ítem 287. En cuanto al dispéptico, es decir, la persona que tiene problemas digestivos, ¿no? Está por problemas estomacales. En cuanto al dispéptico, ha llegado a esta condición porque en vez de observar la regularidad en las comidas, ha permitido que el apetito rija su voluntad y ceda a la tentación de comer entre horas. O sea, si quieres estar enfermo, dispéptico, bueno, sigue con esa costumbre de comer entre horas o en cualquier momento del día y ahí se va a enfermar. Entonces tenemos que tener ojo y atención en estos consejos. Generalmente no se enseña a los niños la importancia de cuándo, cómo y qué deben comer. Esto, atento a las mamitas, los papitos aquí. Los niños tienen que aprender, ¿no? Porque es algo muy importante. Se les permite satisfacer sus gustos a voluntad, comer a toda hora, a servirse de fruta cuando le dé la gana y esto acompañado de pasteles, tortas, pan, mantequilla y fiambres que consumen constantemente. Y esto los vuelve golosos y también dispépticos. O sea, sus niñitos, hijitos, si usted le dice ya come, a rienda, suelta lo que tú quieras, él, aparte de ser goloso, va a tener problemas estomacales, dispéptico. Los órganos digestivos, como un molino que se hace trabajar sin cesar, se debilita. Se exige la fuerza vital del cerebro para que auxilie al estómago en su recargo de trabajo y así las facultades mentales se debilitan. El estímulo anormal y el desgaste de las fuerzas vitales los vuelven nerviosos, impacientes por la restricción y dominados por una voluntad e irritables. Así, queridos papitos, mamitas, hermanos, tengamos cuidado con nuestros hijitos, ¿no? Enseñémoslos de pequeñitos a que coman con regularidad.
en momentos justos. Desayuno, desayuno, almuerzo, almuerzo y una cenita, ya simple la cenita. Y entre medio de esas comidas, que eviten comer pequeños snacks, ¿no? Aunque sean sanos, aquí la sierva del Señor nos indica que no van a ser de beneficio para su estómago. Ítem 298. Muchos padres, a fin de evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, enseñándoles cómo aprovechar las bendiciones de Dios, les permiten que coman y beban a su antojo. El apetito y la indulgencia egoísta, a menos que sean restringidos positivamente, crecen con el crecimiento y se fortalecen con la fuerza. Así que de pequeñitos si le enseñas a tener voluntad, dominio propio, cuando son grandes van a ser buenos para comer en su hora justa, no van a poder tener esa disciplina, ¿no? Para que no incurrir en alimentos a deshoras, ¿no? Ítem 290. Es una costumbre común entre la gente del mundo comer 3 veces por día, ¿no? Además de ingerir alimentos en intervalos irregulares entre las comidas. Lo que decía, ¿no? La doctora decía que a veces habían consejos de nutricionistas que indicaban un desayuno, colación, almuerzo, colación, cena. Ese proceso está malo. Por más que venga de alguien que esté instruido, ¿no? Y que diga, no, yo soy instruido en tal, y te dé ese consejo no corre, porque es un daño. Entonces dice acá, seguimos con la ítem 290. Esto es invertir en el orden natural, pues una comida copiosa no debe nunca ser ingerida tan tarde. Si estas personas No, cambiasen sus hábitos y comiesen solo 2 veces por día sin ingerir nada entre comidas, ni siquiera manzana, ni nuez, ni fruta alguna, el resultado se vería en forma de un buen apetito y de un notable mejoramiento de su salud. ¿Quiere mejorarse? Entonces no coma a deshoras, hermano. Ítem 291. Cuando viajan, algunos están casi constantemente comiendo bocaditos, si es que tienen algo a su alcance. Esta es una costumbre sumamente perniciosa. Los animales que no están dotados de razón y no saben nada acerca del cargo mental o recargo mental pueden valerse de esta costumbre sin que les perjudique, pero estos no constituyen una norma para los seres racionales como somos nosotros, que poseemos facultades mentales que debieran usar para Dios y para la humanidad. Nuestro sistema, queridos hermanos, digestivo está hecho por el Señor y Él nos está dando instrucciones exactas. Los animalitos no, ellos tienen una fisiología distinta. Imagínense una vaquita. ¿Cuántos estómagos tiene una vaquita? Entonces puede comer todo el día, pues, porque su fisiología es así. En cambio, nosotros no. Entonces, ese es el consejo que nos está dando el ítem 291. Ítem 292. Los festines de glotones y los alimentos ingeridos en momentos inoportunos dejan una influencia sobre cada fibra del organismo. Así que debemos tener cuidado en no ser glotones y no ingerir alimentos en momentos inoportunos. Ítem 293. Muchos comen a todas horas sin tener en cuenta las leyes de la salud. Como resultado de esto, el intelecto se anubla. ¿Cómo pueden los hombres ser honrados con una iluminación divina cuando son tan precipitados en hábitos tan desatentos a la luz de Dios que Dios les ha dado? Hermanos, no es tiempo de convertirnos en este punto importante. O sea, tenemos que tener cuidado, que no debemos comer a deshora. O sea, si quebrantamos estas leyes físicas, son igual a quebrantar las leyes de Dios. Y el Señor no va a poder darnos la luz que deberíamos nosotros recibir. Ítem 294. 3 comidas por día y nada entre ellas, ni siquiera una manzana debe ser el límite absoluto. Los que van más lejos violan las leyes de la naturaleza y sufrirán penalidades. Si nosotros somos muy porfiados y decimos, no, yo estoy acostumbrado, yo desde niño siempre comí, nunca me ha pasado nada y hasta ahora mira, no estoy sano. Bueno, en algún momento el Señor va a hacer justicia ahí y a lo mejor va a tener una desmejora en su salud, así que tenga cuidado. No tiente al Señor. Son 3 comidas solamente al día y entre las comidas nada, porque eso va a ayudarnos a mejorar nuestra salud. Ítem 295. Para Cristo como para la santa pareja en Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Para Adán y Eva,
la prueba, primera prueba fue el alimento, el apetito. Para Jesús también. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 2 al 4. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, el desenfreno había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones, hasta que éstos ejercieron un dominio casi ilimitado. En esta forma los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa por nuestra causa. Ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados que intervienen en todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento y la naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la armonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo, pero no lo venció. Esto está en el deseo de toda la gente, páginas 92 y 93. Vamos a pasar de ítem, vamos a cambiar de subtítulo igual. Como preparación para el estudio de las escrituras, o sea, el ayuno, tanto para el tema, ¿no es cierto?, fisiológico, para la salud, también ayuda al estudio de las escrituras. Segunda de Pedro 3:16 dice, asimismo en todas sus cartas hablan de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Así que si queremos aprender y entender lo que el Señor nos está manifestando en su santa palabra, tenemos que tener este cuidado de cuidar nuestra alimentación. Y si podemos ayunar, mejor aún vamos a tener nuestra mente más libre, más ágil. Ítem 296. Cristo entró en la prueba en el terreno del apetito y durante casi 6 semanas resistió la tentación en favor del hombre. El largo ayuno en el desierto iba a ser una lección para el hombre caído para todos los tiempos. Cristo no fue vencido por la fuerte tentación del enemigo y esto da aliento a toda alma que lucha contra la tentación. Cristo hizo posible que cada miembro de la familia humana resista la tentación. Todos los que quieren vivir piadosamente pueden vencer como Cristo venció, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El largo ayuno del Salvador le fortaleció para soportar la prueba. Él dio al hombre la prueba de que comenzaría su obra venciendo donde había comenzado la ruina, en el problema del apetito. Esto es escrito en la carta 158, ítem 297. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad del Padre, salía vencedor. Sobre todo los demás cristianos profesos debieran, los que profesan la verdad para estos últimos días, imitar a gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Queridos hermanos, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 219. Imitar a Cristo. Y debemos, al imitar a Cristo, ser fervientes en poder, dice, hacer su voluntad, la voluntad divina, y orar fervientemente para que nosotros podamos tener fortaleza de lo alto. Seguimos al ítem 298. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas.
Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie humana que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre, ¿qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Como nos dio nuestro Señor Jesús ese gran ejemplo. Y el Señor, tomándose del poder divino, ¿no es cierto?, pudo resistir la tentación. Y asimismo nosotros tenemos este ejemplo para poder resistir. Pasamos al siguiente subtítulo, cuando se necesita la ayuda divina, así como Jesús pidió ayuda divina en el desierto, ¿verdad? Nosotros también podemos solicitarla. Salmos 35:13 dice, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Ítem 299, ya vamos avanzando, ya queda menos, hermanos. Hay en las escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender y que según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todos estos pasajes de la escritura, pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Cuando llegue el momento en que según la providencia de Dios el mundo deba ser probado respecto de la verdad para este tiempo, su espíritu inducirá las mentes a escudriñar las escrituras con un ayuno y oración, hasta que descubran eslabón tras eslabón y los unan a una cadena perfecta. Todo hecho que se relacione directamente con la salvación de las almas quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en las tinieblas. Así que, hermanos, si alguien no entendió un texto de la palabra del Señor, ore al Señor, ayune al Señor. Dice acá la hermana que nosotros vamos a tener esa bendición que de lo alto va a poder, como luz clara, dar a nuestra mente el conocimiento y no va a haber duda alguna y de entendimiento de la Sagrada Escritura. Ítem 300. Ciertos puntos difíciles de la verdad presente han sido aprendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se consagraban a la obra. El ayuno y la oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad a su entendimiento. Queridos hermanos, las grandes verdades que nosotros hemos aprendido, la misma hermana Elena, ¿no es cierto? Y también los primeros pioneros, ellos eran pero estudiosos fervientes. Cuando aprendieron acerca de 2300 tardes y mañanas, o aprendieron acerca de la profecía de Daniel y Apocalipsis, ellos estudiaban con mucho fervor. De la misma manera nosotros debemos imitar, ¿no? Con ayuno y oración ferviente, y Dios les abrió, dice, sus tesoros de verdad a su entendimiento. Así que esto es una promesa que hoy podemos hacer vivir en nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando. Ítem 301, ya queda menos. Los que desean sinceramente la verdad no vacilarán en exponer sus puntos de vista a la investigación y la crítica, y no se molestarán si alguno o alguien contradice sus opiniones e ideas. Este era el espíritu que reinaba entre nosotros hace 40 años, dice la hermana Elena aquí. Nos reuníamos con el alma agobiada, orando para que fuésemos uno en fe y en doctrina, porque sabíamos que Cristo no se divide. Investigamos un punto cada vez. La solemnidad caracterizaba estas reuniones de investigación y las escrituras eran abiertas con una actitud de reverencia. Con frecuencia ayudábamos a fin de comprender mejor la verdad. O sea, los pioneros de la iglesia estudiaban de forma pero concienzuda, con solemnidad abrían la palabra de Dios y oraban al Señor, pedían de lo alto sabiduría para entender la sagrada palabra de Dios, y el Señor les proveyó mucha luz que hasta hoy nosotros podemos tener y estamos leyendo ahora mismo. Ítem 302. Para ciertas cosas el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. Obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestras almas delante de Dios. Ítem 303.
Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidad se reúnan a menudo para consultar unos con otros y orar fervientemente pidiendo la sabiduría que solo Él puede impartir. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades. Hablad menos. Mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones, pero no producen luz. Que los hermanos se unan en ayuno y oración para obtener la sabiduría que Dios ha prometido otorgar liberalmente. Esto fue escrito en 1892. Es un consejo maravilloso, hermanos. Si nosotros vamos a reunirnos para estudiar, estudiemos, leamos, oremos, ayunemos y el Señor va a abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para las grandes verdades que el Señor todavía tiene en la Biblia para este tiempo del fin, puedan estar disponibles para nosotros. Seguimos avanzando, ítem 304. Siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y de la gloria de Dios, hacer frente a un oponente, con cuánto cuidado y humildad deben los defensores de la verdad entrar en este conflicto. Con escrutinio de corazón, con ferviente oración y frecuente ayuno, debieran rogar a Dios que les ayude especialmente para dar una victoria gloriosa a su preciosa y salvadora verdad, a fin de exponer el error en su verdadera deformidad y que sus defensores queden completamente derrotados. Así que esto también está dado para todos los siervos de Dios, ¿no es cierto? Cuando tienen que enfrentar a las personas que a veces, ¿no es cierto?, nos enfrentan, nos traen doctrinas erradas, nos traen juegos extraños, ¿no? Posturas de hombres y quieren imponerlas o tuercen las escrituras. Bueno, el Señor nos está dando aquí, dice, si nosotros somos diligentes, estudiosos, si nosotros hacemos nuestra parte de orar, ayunar y entender y aprender, entonces la sana doctrina va a poder salir a relucir y vamos a poder enfrentar y el Señor va a salir victorioso, ¿no? A través de su palabra. Acá hay también una recomendación, dice que el ayuno del Salvador es una lección para los que vivimos en una época espantosa, una época en la que claramente el enemigo está actuando de una forma muy poderosa. Así que tenemos que nosotros también seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Pasamos al siguiente subtítulo, ya van quedando menos, el verdadero ayuno. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ítem 305. El ayuno verdadero que debieran recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que debieran de qué beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo, que los tonificará y los vitalizará en toda su experiencia religiosa. Esto fue escrito en la carta 73, 1896, cito en 306. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, a ver, aquí presten atención, de ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo, de Dios, ¿no? Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimentos, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Esto está en Review and Herald en febrero 11 de 1904. Ítem 307. Todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. Pedid, dice, y recibiréis. No se os pide que ayunéis 40 días. El Señor ayunó por vosotros en esta forma en el desierto de la tentación. No habría virtud en un ayuno tal, pero hay virtud en la sangre de Cristo. Mira, el Señor es tan sabio que él ya hizo ese ayuno por nosotros. 40, no es necesario que nosotros ayunemos 40 días, ¿no? Pero sí es necesario que ayunemos porque eso es vital para que nosotros podamos tener una lucidez. Es saludable para nuestra fisiología, para nuestro cuerpo y también para nuestra mente y nuestro espíritu. Ítem 308. El espíritu del ayuno y la oración verdaderos es el espíritu que entrega la mente, el corazón y la voluntad a Dios. Así que nosotros al ayunar estamos entregando todo nuestro ser completo, de forma racional, todo a Dios. Pasamos al último subtítulo, es como remedio para la enfermedad, lo que habíamos visto, ¿no?
El ayuno ayuda a que nosotros podamos ser vitales, nuestras enfermedades puedan revertirse incluso a través del ayuno. Bien, aquí dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ítem 309. La intemperancia en el comer a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno. A ver, aquí hay una recomendación, ¿eh? En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia, o sea, de ayuno, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Esto está en Misterio de Curación 180, si quieren remitirse a este libro maravilloso, que también hay muchos mensajes al respecto, pueden hacerlo, Ministerio de Curación, página 180. Así que el ayuno, en este caso por periodos cortos, ayuda a que nosotros podamos estar saludables. Practiquémoslo. Ítem 310. Algunas personas recibirían más beneficios de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. ¿Oyeron? Este está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, si lo quieren leer, página 137, escrita en 1902. O sea, si queremos tener salud, hermanos, aquí está clarito, mire, dice, durante un día o dos por semana, lo que decía, ¿no? Puede ser un lunes, un miércoles, que es de cualquier tratamiento o consejo, puede uno ayunar, ¿no es cierto? Y ese es un consejo, pero maravilloso. Ayunar un día por semana le será de beneficio incalculable. Ítem 311, el comer con demasiada frecuencia y en cantidades demasiado grandes recarga los órganos digestivos y afiebra el organismo. La sangre se vuelve impura y como resultado de esto ocurre varias clases de enfermedades. Los enfermos en tales casos pueden hacer para sí lo que otros pueden hacer con la misma eficacia. Debieran comenzar por aliviar su naturaleza de la carga que han puesto sobre ella. Debieran eliminar la causa. Ayunen un corto tiempo y den al estómago una oportunidad de descansar. Alivien la condición febril del organismo mediante una cuidadosa y sabia aplicación de agua. Agua. Miren qué simple, tomando agua. Estos esfuerzos ayudarán a la naturaleza en su lucha para liberar de impurezas del organismo. Estos son regalos espirituales. Tomo 6, páginas 133 y 134, escrita en 1864. Ya va quedando poco, queridos. Esta es la última lámina. Con esta cerramos. Ítem 312. Las personas que han complacido su apetito comiendo carne en abundancia y salsas muy sazonadas acompañadas de pasteles y conservas excitantes no pueden inmediatamente apreciar un régimen sencillo, sano y nutritivo. Su gusto está tan pervertido que no les apetece una dieta sana compuesta de frutas o un pan sencillo y verduras. No pueden pretender que hallarán agrado al principio en una alimentación tan diferente de aquellas, aún cuyo gusto debe acostumbrados, a cuyo gusto estaban acostumbrados. Si al principio no les agradan los alimentos sencillos, debieran ayunar hasta que logren su objetivo. Miren, para hacer este cambio, ¿no? Para hacer este cambio de alimentos, de proteínas de animales, a cambio de proteínas vegetales o alimentos saludables, tenemos que ayunar. Esa es una buena recomendación. Ayunemos. Ese ayuno le resultará de mayor beneficio que la medicina porque el estómago maltratado encontrará que el descanso que le era tan necesario y un hambre verdadera pueden ser satisfechos con un régimen sencillo. Se necesitará tiempo para que el gusto se recupere de los abusos que ha sufrido y recobre su tono natural, pero el perseverar en una abnegación completa en cuanto al comer y beber no tardará en demostrar que el alimento sencillo y saludable
es más apreciado y se comerá con una satisfacción que los alimentos rebuscados. Queridos hermanos, nos extendimos mucho, pero ha sido muy grato, muy bueno aprender que el ayuno es parte de la vida cristiana, es parte de estar sanos y saludables, es parte de que nosotros podamos, nuestros cuerpos, a lo mejor, ¿no es cierto?, enfermos, poderlos sanar a través del ayuno. Estos lindos tips, estos pequeños consejos van a ser de bendición para nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Vamos a cerrar con una oración. No sé si está por ahí nuestra hermana Mónica. Amén, hermanito. ¿Usted la oración? Sí, hermanita, ¿puede usted por favor despedirnos en una Ya, oración? lo hago yo entonces. Bien, muchísimas gracias, hermano. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Padre bendito, porque para usted no existen las casualidades, mi Señor. Y que el tip de salud y el tip y los consejos que vienen en el libro, consejos sobre el régimen alimenticio, hayan venido con el mismo tema, mi Señor, no es casualidad. Es porque usted lo ha puesto allí, es porque es importante para nuestra vida, Señor, para que podamos limpiar nuestros cuerpos. Señor Santo, ponga la determinación, ponga la fuerza para que podamos hacer estos cambios, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, llénenos de su Santo Espíritu para tomar buenas decisiones para nuestras vidas, como habíamos dicho antes, mi Señor. Padre amado, sabemos que usted quiere lo mejor para cada uno, porque usted dice en su palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor Santo, eres tan bueno. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. A esta hora te rogamos que nos acompañes, ¿cierto? A ir a descansar cada uno. Lo suplicamos, mi Señor. Sabemos que no merecemos nada. Lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén.